En años recientes se ha desarrollado el concepto de la huella ecológica, que corresponde a la cantidad de espacio ecológico que se requiere para mantener una población humana, considerando el espacio ecológico indispensable para la producción de recursos y espacio necesario para la descomposición de los residuos producidos. Bien, eso lo van a subrayar. La huella ecológica no es más que nada cuando van a hacer una barriada. Tienen que determinarse la tala de árboles, tiene que determinarse la deforestación que va a haber, además de la reforestación que tienen que hacer por tumbar esos árboles. Y también, además de eso, tienen que ver qué daño va a causar en el ambiente. Para eso se hace un estudio de impacto ambiental y además de eso también se ve los desechos de los seres humanos. Tienen que crear tanques sépticos, hacia dónde lo dirigen y todas esas cosas, ¿no? Y que no afecten los ríos y los alrededores de esa zona, ¿no? Se dan cuenta siempre, casi en toda la barriada tiene que haber una zona boscosa, ya sea un parque con árboles, o las isletas tienen que tener árboles, pero tienen que haber árboles. No puede ser solamente edificio, eso es más que todo en la ciudad. Pasa eso. Bien. Actualmente se sabe que el 24% de la superficie terrestre, incluidos los océanos, son territorios ecológicamente productivos. Considerando esto, las proyecciones actuales indican que la población humana al año consume 1.5 veces la capacidad productiva del planeta. El día de ayer salió en las noticias que el día de ayer los seres humanos iban a consumir todo lo que tenían que consumir del ambiente. En un año lo consumimos ayer, casi a medio año. Bien. O sea, se consumió la capacidad productiva del planeta del año 2020 se consumió ayer. Se acabó. El seres humanos consumieron lo que tenían que consumir en un año, lo consumieron ayer. Salió ayer. Eso significa que estamos destruyendo cada vez más rápido el ambiente y poco a poco estamos desabasteciendo el planeta, cosa que no debería pasar. Bien, porque si se desabastece el planeta, los seres humanos mueren, porque no tendríamos agua ni comida. Bien. Vamos a pasar a la página 90. Efectos del ser humano en los ecosistemas. La elevada población mundial genera una fuerte presión sobre el ambiente, por cuanto son muchas las personas que requieren los alimentos, materias primas o espacio donde vivir. Bien. Tanto los países en vía de desarrollo, donde se concentra la mayor parte de la población, como los países desarrollados, que son grandes, demandantes de recursos naturales necesarios para mantener sus condiciones de vida, provocando efectos ambientales globales. Bien. La mayoría de las poblaciones que están en estado de subdesarrollo, como Panamá, algunos países de América Latina y América Central, de África y de Asia, es donde mayor población hay. Y requerimos muchos recursos. Pero los países que ya están desarrollados requieren más recursos porque son demasiada población. Bien. Y eso poco a poco crea un efecto ambiental, un desabastecimiento en el planeta que con el tiempo se va a ver cada vez más notablemente. Quizás ahora no lo vea, pero dentro de un par de años sí se va a ver notablemente ese desabastecimiento. Bien, el uso indiscriminado de los recursos naturales ha ocasionado el agotamiento de ellos en muchas zonas. Como consecuencia de estos recursos no están disponibles para otros organismos que los requieren. Esto en muchos casos desemboca en la extinción y afecta enormemente la diversidad de los ecosistemas. Es como decía con los árboles, ¿no? Se talan muchos árboles porque los árboles se utilizan para la mayoría de las cosas, ¿no? Muebles, para hacer el papel, para hacer distintas cosas. Y ¿qué ocurre? Talan los árboles. Al talar cierta cantidad de árboles de una misma especie, desaparece esa especie de árbol. Y si en ese árbol vivía una especie particular de insecto, una especie particular de animal, el animal también se va a extinguir porque ya no tiene dónde vivir. Ese es el efecto que causa el hombre en el planeta. Y entre más población hay, más efecto causamos. ¿Ya? Va a llegar un punto donde la gente va a tener que vivir en los mares, porque no va a haber dónde vivir en la tierra, porque si se da cuenta, la tierra es más agua. ¿Ok? Más agua que tierra, por decirlo así, pues. Bien. La extinción de la especie altera el funcionamiento de los ecosistemas, lo que también puede perjudicar el bienestar de nuestra especie. Por ejemplo, si consideramos que muchos de los principios activos de la medicina que emplean se han descubierto en diferentes tipos de organismos, especialmente las plantas. Cuando rompemos la cadena alimentaria
de algún lado, igual nos llega a afectar a nosotros. Bien, vamos a decir que matamos una serpiente que comía sapos, dejó de existir. Dentro al cabo de un año, unos meses, va a haber una plaga de sapos y el ser humano no va a saber cómo matarlos. ¿Ya? Porque su depredador inicial de los sapos murió, pues el ser humano lo mató y ahora tiene que ver cómo lidia con eso. Bien, eso llega a pasar, puede ocurrir por nuestra propia culpa. La extinción de las especies es causada fundamentalmente por la destrucción de sus hábitats, la cacería excesiva, la introducción de nuevas especies y la contaminación. Eso lo va a subrayar. Muy importante. ¿Cómo ocurre la extinción de las especies? La mayoría de las veces que está ocurriendo es la destrucción de los hábitats. Si hay cacería excesiva, pero ya se regula, ¿no? Hay gente que la agarran por tener caza furtiva, porque no se pueden cazar los animales y eso. Pero más que todo la destrucción de los hábitats y la contaminación es lo que más daña al planeta y a los seres vivos. Eso es lo que pasa. Bien, vamos a la página 91. Ejemplo de la intervención humana. Existen algunas alteraciones de los ecosistemas que son provocadas por el ser humano. Estas generan una modificación del equilibrio ecológico que existe naturalmente entre los diferentes factores del ecosistema. ¿De qué forma el ser humano altera este equilibrio? Vamos a ver los tipos. Fragmentación de hábitat. Fragmentación de hábitat es un fenómeno que consiste en la aparición de discontinuidades o interrupciones de extensos hábitats, lo que origina parches o fragmentos de hábitats de menor tamaño. Subraye eso. ¿Y eso cómo ocurre? Pasa que cuando van a hacer una barriada a un lugar, todo eso que se veía era un hábitat. Empiezan a cortar los árboles, empiezan a tumbar las montañas para crear ¿cómo se dice? La barriada. Y solo si el hábitat de la especie era 100 kilómetros cuadrados, y por hacer la barriada destruyó, vamos a decir, la mitad, 50 kilómetros cuadrados, redujo el hábitat de esa especie. Y eso crea una sobrepoblación en ese hábitat que puede causar la extinción de esa especie. Bien, esas son cosas que ocurren cuando se hacen estas cosas. Por eso siempre se hace un estudio de impacto ambiental cuando se va a construir para ver qué efecto va a tener en el ambiente. Bien. En consecuencia, los ecosistemas naturales quedan divididos en pequeños sectores, como dije, ¿no? Rodeados por regiones intervenidas, algunas actividades humanas que contribuyen a fragmentar los hábitats y producir otros daños ambientales son, va a subrayar, deforestación, construcción de casas y caminos y construcción de represas. Esos son los tipos de fragmentación de hábitat. La deforestación es el corte de árboles para la explotación maderera o para abrir espacios destinados a nuevas tierras de cultivos. Destruyen el hábitat de las poblaciones que viven en el bosque y provocan la erosión del suelo. Bien, aquí en Panamá hay algo que se llama quema y roza. Eso lo hacen en el verano en el interior, que agarren y queman todo un monte. Las personas que tienen, ¿cómo se dice eso? Una finca que se dedica a los cultivos, agarran y en el verano van varios y empiezan a quemar varias partes de los potreros y prenden todos los potreros para que cuando llegue el invierno la tierra crezca fértil. Pero lo que hacen es que matan una tanda increíble de animales y cortan el hábitat de esos animales. Y el ser humano lo ve como algo normal, porque lo han hecho durante años. Eso se llama quema y roza. Bien. Construcción y casas y caminos. Muchas veces la construcción de grandes ciudades y sus espacios provocan la utilización de suelos y desplazamiento de ecosistemas o su completa destrucción. Bien. Esto es algo muy habitual, más ahora en estos tiempos que la población está creciendo, que hay mucha población. Se ve obligado a crear más casas y caminos para conectar la ciudad con la barriada nueva y así. ¿Y qué hacen? Entre más variedad crean, más dañan el ambiente. Destruyen los hábitats y destruyen el ambiente de los animales porque el país está sobrepoblado o el planeta se está sobrepoblando. Bien. Otro ejemplo de intervención humana es la introducción de nuevas especies. La introducción de nuevas especies se refiere al traslado de organismos de una región a otra de forma artificial, accidental o voluntaria. Subraye eso.
¿Qué pasa con esto? Esto suele suceder de manera voluntaria e involuntaria, porque de repente alguien ve que en cierto lugar de Asia se está muriendo un tipo de animal que nada más puede vivir allá, y lo agarra y lo lleva a cautiverio a un zoológico en Estados Unidos. ¿Ya? Está llevando una especie que no es de allá a Estados Unidos. ¿Y qué pasa? A veces durante el viaje la especie se puede perder o puede salirse, y eso crea un cambio en el equilibrio del ecosistema y daña el ecosistema. Bien, también pasa accidentalmente que una persona agarró y se llevó a un objeto y dentro del objeto llevaba algún insecto que no era de allá, y cuando lo deja acá y el insecto sale, crea plagas o empieza a matar a otros insectos que no deberían morir. Y también afecta a la cadena alimenticia y el ecosistema. En ocasiones las especies introducidas consiguen adaptarse al medio y aumenta el número a expensas de aquellas nativas, que resultan amenazadas por la competencia por la depredación por parte de la especie invasora. Si usted alguna vez ha visto la lagartija que hay en su casa, que son unas lagartijitas blancas, esas lagartijas no son de Panamá. Esas lagartijas las trajeron. Bien, y esas lagartijas se comieron a las lagartijas que eran de Panamá. Usted se ha dado cuenta que a veces salen unas lagartijas que son todas negras con la cola roja. Esas lagartijas son las de aquí. Yo le iba a decir, pero son las que yo conozco. Las lagartijas blancas las mataron poco a poco, se las fueron comiendo y redujeron esa especie a lo mínimo, y ellas se reproducieron más, porque ellas no eran de aquí, ellas llegaron en la época colonial. O sea, ellas venían de Europa. Accidentalmente las trajeron. Y ellas empezaron a reproducir, y como eran más grandes que las negritas, se las comieron. Eso se llama cuando se introduce una especie de un lugar a otro. Suele suceder eso. Porque toda una cadena. Quizás ese tipo de lagartija allá en Europa tiene un depredador que se lo come, efectivo, y evita que haya muchas. Pero aquí en Panamá no. Así que ellas se reproducieron a cantidad. En nuestro país, desde la época de la construcción del canal, los visitantes de otras partes del mundo trajeron seres vivos, entre ellos árboles, palmas caribeñas. Además, algunos animales acuáticos también han logrado atravesar el canal. Por ejemplo, la tilapia del Nilo, la almeja asiática, el cangrejo de barro de América del Norte y el caracol melina asiático. Se cree que esto último introdujo parásitos que infectan peces y aves nativas. Subraye eso. Donde dice además. Bien, como ven, el canal de Panamá trajo eso porque muchas especies vienen pegadas a los barcos o en los barcos cuando pasan el canal de Panamá, y cuando pasan las esclusas se quedan. Empiezan a reproducir y se quedan aquí en Panamá y no son de aquí. Bien, eso puede pasar. Vamos a la página 92. Uno de los casos de introducción de especies más conocidos de Panamá es el de la paja canalera o paja blanca, una hierba originaria de Asia. Esa hierba que le pica a usted, esa hierba es dura, va al canal y se llama paja canalera porque ella es de este grueso en la parte de abajo. Y es tan dura que cuando la cortan, es un lío cortarla, lo cortan arriba, la parte de abajo del tallo la dejan. Si usted se golpea con eso que cae muy alto, eso lo puede matar, lo atraviesa de lo duro que es, porque es como si fuera un hierro. Si alguna vez se ha golpeado con eso, y eso es un lío cortarlo. Muy, muy difícil, tienen que pegarle muy abajo, duro para que se corte. Bien, como se dijo, esa es una hierba de Asia, la trajeron a Panamá. Debido a su facilidad para adaptarse a condiciones favorables y a su fácil dispersión, esta especie se ha convertido en una planta invasora de grandes áreas degradadas o deforestadas o abandonadas. Es muy resistente a los herbicidas. Actualmente se ha extendido por toda la zona de Canarias y llegado a provincias como Veraguas y Darién. En el 2015, el proyecto Modelos de Compensación Ecológica, que desarrolló en conjunto con la Agencia de Panamá y Ministerio de Ambiente en el sector de Moncambo Arriba, para reforestar cientos de hectáreas de árboles nativos. El objetivo del proyecto es regenerar el bosque que ha sido desplazado por la paja canalera y preservar la cuenca hidrográfica del canal. Con las plantas pasa eso. Las plantas llegan, las pusieron ahí y ellas se empiezan a reproducir rápidamente, y cuando van a ver desplazan a los árboles que eran de esa área y no los dejan crecer, mueren. Bien.
Bien, otro ejemplo de intervención humana, la captura excesiva. La sobreexplotación consiste en la caza o la recolección de poblaciones naturales en cantidades excesivas que no son capaces de volver a su nivel inicial. Por ejemplo, la pesca indiscriminada es una de las más grandes amenazas para el ecosistema marino. Se lo va a subrayar. La pesca indiscriminada es muy difícil de controlar porque se hace casi siempre a mar abierto. Y en el mar abierto no hay ley. En el mar abierto es mar abierto y ahí no manda ni un país, nada. Tienen que entrar a la zona costera del país para poder que seas detenido. Entonces, ¿qué pasa con los mares abiertos? Va la gente a matar cualquier tipo de animal y los pone en peligro. Empiezan a matar muchos tiburones y para vender las aletas, y cuando va a ver están matando los tiburones, y el tiburón es el depredador máximo del mar. Si el tiburón desaparece, va a haber un exceso de otras especies que no debe ocurrir. Ha habido una drástica disminución de la población de algunos peces como el bacalao, el tiburón, el pez espada y el atún, entre otros. ¿Por qué? Porque ha sufrido una pesca indiscriminada, mucha pesca indiscriminada, cosas que no deberían ocurrir. Bien. Dice, otra amenaza para el equilibrio del ecosistema es la captura de organismos silvestres, como el gato solo, la ardilla gris o el ñeque, para venderlos como mascotas. Subrayé eso. Aquí en Panamá ocurre mucho eso. Bien. Por lo menos el gato solo sí lo tienen muchas personas como mascota, que es el que se le llama en el mundo como coatí. Y también está la ardilla, que es una ardilla esa que usted ve por ahí en los árboles. Esa ardilla también la agarran y se la venden a la gente como mascota. También los monotití, la gente los captura y los vende como mascota. Cosa que no debe ocurrir. ¿Y esto qué hace? Que no se pueden reproducir los animales. Y con el tiempo, esos tipos de animales empiezan a estar en peligro de extinción. Bien. Dice, los animales que crecen lejos de su hábitat no reconocen a sus depredadores naturales y no saben cómo buscar alimento. En consecuencia, cuando las personas deciden liberar, la probabilidad de que mueran es muy alta. Eso pasa con los animales que crecen en cautiverio. En los zoológicos, muchas veces la gente dice, sí, ¿por qué no sueltan los animales de los zoológicos? Porque hay algunos animales que nacieron en cautiverio, o sea, en zoológicos. Ellos no conocen nada de afuera. Si los sueltan, puede ser que a los 2 días se mueran. ¿Ya? Y si alguien está tratando de preservar una especie o mantener una especie y no puede soltar ese animal afuera porque él se va a morir y por el gusto lo tuvo tantos años. Bien. Hay animales que sí son, que los sacan de la selva porque ya sea porque algo le pasó, un cazador furtivo los hirió o por cualquier cosa, y los llevan a los zoológicos, los restauran y después lo mandan de nuevo afuera, a su hábitat. Ellos sí pueden vivir más tiempo. Bien. Dice, por otro lado, la eliminación de los depredadores de la comunidad también puede producir desequilibrio en los ecosistemas. Por ejemplo, algunas personas por superstición o desagrado matan a los búhos, a las lechugas y serpientes, y animales que depredan también bajo control de la población de ratones. Subraye eso. La gente dice que sí, porque aquí donde yo vivo hay demasiados ratones. Claro, porque empezaron a matar a las búhas, a los lechuzos y a las serpientes. ¿Qué ocurrió? Con el tiempo, esos animales que mantenían a los ratones alejados de las casas o lo tenían en poblaciones menores, ya no están. Así que los ratones empiezan a procrearse más rápido y llenan la casa de ratones, ¿ya? Y las ciudades de ratones y de ratas. Bien, eso es lo que pasa cuando matas a un depredador, suele pasarlo eso, ¿ya? Los únicos depredadores que morirían y no pasaría nada en el planeta somos nosotros. Además, el planeta mejoraría, ¿ya? Pero eso es así. ¿Ok? El ser humano está arriba de la cadena alimenticia porque es un animal pensante. Bien.
Entonces, dice, el otro ejemplo de intervención humana es la contaminación. Un exceso de nutrientes disponibles en un lago o laguna puede desencadenar el proceso de eutrofización, que provoca una disminución de la biodiversidad del lago. Subraye eso. La eutrofización. Bien, entonces, por ejemplo, cuando las aguas reciben contaminantes ricos en fósforo y nitrógeno presentes en las aguas servidas o en los fertilizantes arrastrados por los ríos, estos elementos dejan de ser limitantes para el crecimiento de las microalgas de fitoplancton y estas comienzan a proliferar volviendo a la superficie del agua verde y turbia. Bien. Eso es lo que ocurre, que cuando usted se va a bañar o ve una quebrada que hace tiempo estuvo limpia y ahora está verde y fea, pasa la eutrofización. Bien. Las aguas servidas botan ciertas cosas o ciertos materiales que no son correspondientes al agua de los ríos y le hacen daño. Al morir el fitoplancton se descompone por bacterias del fondo. Su gran utilización de oxígeno hace que el ambiente se vuelva anaeróbico, es decir, sin oxígeno. Debido a la falta de oxígeno, muchos animales empiezan a morir y las bacterias realizan el proceso de liberación de gas como el ácido sulfúrico y el amoníaco de olor desagradable. Bien, a ver si que es un momento que ahora huele feo, claro. Los ríos agarraron, la gente por estar tirando contaminantes o aguas negras a los ríos, destruyen el fitoplancton. El fitoplancton deja a ese río sin oxígeno. Los peces no pueden respirar bajo el agua porque no hay oxígeno que respirar, se mueren. Se descomponen ahí mismo en el río y ese es el olor que huele feo. Todo ese poco animales muertos en el río. Y eso se mantiene por años. Bien. Finalmente el lago puede quedar convertido en un pantano, con otra forma de contaminación general por la lluvia ácida. Cuando en la atmósfera se combina el vapor de agua con el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno proveniente de la quema de combustibles fósiles, se forma ácido sulfúrico y ácido nítrico, y esto llega al suelo con la lluvia, nieve o granizo, incluso en lugares muy alejados de la fuente contaminante, ya que el viento las arrastra. La lluvia ácida ya es algo normal. Antes no lo veían así. Usted se da cuenta, hay carros que tienen las gotitas del agua pegadas en la ventana. Eso es lluvia ácida, eso no sale. Ya la mayoría de los carros lo tienen porque el ser humano descompuso de manera muy dura, o cada día contaminamos el aire cada vez más. Y eso crea la lluvia ácida. Bien. Dice, la lluvia ácida daña directamente la vegetación y también produce la acidificación de los lagos y suelos, lo que altera el funcionamiento de los ecosistemas. La lluvia ácida lo que hace es que no deja crecer las plantas, la daña, y los lagos empiezan a tener mal sabor y los animales no pueden tomar de ahí y se mueren, y daña el ecosistema. Contaminación de los suelos. Dice, también perjudica el ecosistema cuando se usan pesticidas agrícolas. Estos quedan en el suelo por varios años y se incorporan a los seres vivos y causan la muerte de la fauna por envenenamiento. Hay gente que usa pesticidas muy fuertes para mantener, ¿cómo se le dice?, las plantas que ellos tienen, ¿no? Para que vivan, para que no se la coman los insectos, para eso es el pesticida. Entonces, ¿qué ocurre con el pesticida? El pesticida con el tiempo mata a los animales o insectos que van a comer esa mata. ¿Y qué pasa cuando esos animales o insectos están envenenados? Vamos a decir que es un insecto que come hojas, se envenenó. ¿Qué usted cree que va a pasar con el que sigue en la cadena alimenticia que se lo come a él envenenado? Se va a morir. Y así sucesivamente. Y cuando va a ver, se murió toda la cadena alimenticia. Todos están envenenados. Bien, quizás al ser humano no le va a afectar porque, bueno, nosotros tenemos la capacidad de soportar ese veneno, pero los otros animales no. También la basura acumulada como las bolsas y botellas de plástico impiden el normal crecimiento de las plantas.
El plástico es el peor enemigo de la naturaleza porque no se descompone hasta millones y millones y millones de años después. Entonces toma una soda, la bota y ese plástico tiene más vida que usted. Durante años y años y años, eso no se va a descomponer. Y eso afecta mucho el ambiente. Bien. Página 94. Alteraciones de los ecosistemas panameños. Dice, junto con el aumento de la producción humana han crecido los efectos de sus actividades sobre el ecosistema. Por un lado existe una explotación excesiva de recursos naturales como el agua y el suelo, y por otro se han contaminado el impacto de los ecosistemas afectando la vida de la flora y la fauna de nuestro país con actividades de la sobreexplotación del ecosistema marino, la destrucción de la vegetación nativa y la introducción de especies invasoras. Esos tres lo van a subrayar. Esas son las alteraciones que ha ocurrido aquí en Panamá. Sobreexplotación del ecosistema marino, destrucción de la vegetación nativa e introducción de especies invasoras. Bien, en la sobreexplotación de los ecosistemas marinos, los mares y ríos son importantes fuentes de alimentos. Ha existido un crecimiento de la actividad pesquera y una innovación en las técnicas de pesca, y muchas especies escasean hasta el punto de que pueden desaparecer. Uno de los ejemplos más dramáticos en nuestro país es la caza indiscriminada de tiburones martillo, principalmente en los golfos de San Miguel, Montijo, Chiriquí y la península de Azuero, con el fin de vender sus aletas en el extranjero. Como le dije, el tiburón es uno de los animales que más se está cazando en el mar, y con el tiempo, si desaparece, va a afectar toda la cadena alimenticia. Bien. Las hembras martillo utilizan las aguas costeras poco profundas para tener sus crías, lo que ocasiona que las capturen de manera juveniles que no tienen la oportunidad de reproducirse nunca. Es decir, que poco a poco está desapareciendo los tiburones martillo porque no lo dejan ni reproducirse. Destrucción de la vegetación nativa. La revolución agrícola ha demandado la transformación de nuestros ecosistemas. Los bosques húmedos tropicales que ocupan el 45% de la superficie de nuestro país, junto con el bosque seco y premontano, son las áreas más deforestadas en la vertiente del Pacífico debido a la actividad agrícola. Como le dije, ocurre la quema y la rosa, y queman todo eso para poder cultivar. Bien, y destruyen cierta cantidad de hábitat, destruyendo ciertos animales. La vegetación original de los bosques secos tropicales casi ha desaparecido, aunque se puede encontrar pequeños fragmentos de la península de Azuero, en Punta Garachiné, Darién. Bien. Hay bosques que eran nativos de aquí de Panamá y poco a poco desaparecieron por las construcciones y ahora solo quedan estos fragmentos o pequeños pedazos del bosque nativo de Panamá. Introducción de las especies invasoras. Como se mencionó en las páginas anteriores, muchas plantas y animales que se encuentran en nuestro país han sido introducidas. Actualmente hay más de 700 plantas foráneas, como el buque de novia y el papo. Esas son plantas foráneas, significa que son plantas que no son de aquí. Y las van a subrayar. El buque de novia y el papo, cuyas flores llamativas compiten con la planta nativa para atraer los polinizadores. Un ejemplo de animal invasor es el pez sargento, originario del Amazonas, introducido en el agua del canal. Este pez es un depredador muy agresivo que ha desplazado las especies nativas de los lagos y los ríos cercanos. Una de las especies nativas más afectadas es el pez vieja, muy común en la región tropical y característica del lago Gatún. Bien. Introdujeron un pez que mató o hace que los peces de aquí no puedan llegar donde tienen que ir porque es un pez agresivo y afectó el ecosistema. Estrategia para mantener los ecosistemas y la biodiversidad. En los últimos años se ha acelerado la intervención y destrucción de múltiples ecosistemas naturales en todo el mundo. Muchas plantas y animales han perdido su hábitat y están en peligro de extinguirse. Hasta en esta situación surge la actividad de conservación biológica. ¿Cuáles son las actividades de conservación biológica? La que vemos ahí. Son reservas de áreas representativas de los ecosistemas, conectar las áreas protegidas, proteger especies amenazadas, controlar el traslado de especies invasoras y restauración ecológica. Son esas 5, las van a subrayar. Bien. Dice, reserva de área representativa del ecosistema para protegerlos y conservarlos. Acá se incluyen los parques nacionales y reservas y santuarios naturales. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura tiene un programa de reserva de biosfera dentro del cual incorpora algunas de las áreas mencionadas debido a su importancia mundial. Por ejemplo, el Parque Nacional Coiba fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el 2005. ¿Qué significa que es Patrimonio de la Humanidad? Que no es intocable.
Ahí no se puede cazar, no se puede hacer nada, quizás turismo y poquito turismo. Porque si la gente bota basura y todo eso, van a contaminar la isla. Bien. Conectar las áreas protegidas, por cuanto así se permita que la flora y la fauna se trasladen entre ellas, formando corredores biológicos. Esto se produce para lugares donde hay fragmentos de los bosques o parques que imposibilitan el intercambio genético. Por ejemplo, el corredor biológico mesoamericano integra a todos los países del Istmo Centroamericano y México. Bien, ¿qué significa eso? Ellos quieren conectar las áreas protegidas para que haya un cruce de especies entre ambas áreas, ¿no? Y así crecer más el ecosistema. Proteger especies amenazadas que pueden extinguirse. Se puede, por ejemplo, evitar la reducción de sus territorios para vivir. Esta medida es muy relacionada con los corredores biológicos, pues de esta manera se aumenta el tamaño de la reserva y se permite ampliar el hábitat de algunos seres vivos que requieren una mayor área para sobrevivir. Bien, si reduce mucho el ecosistema, hay animales que no lo van a soportar y se van a morir, y hay otros que si abres el ecosistema es mejor, porque así crece. Controlar el traslado de especies invasoras ya que amenazan a alguna especie nativa. La primera medida es evitar su introducción, además de regular la importación y la venta de especies exóticas. Es necesario establecer como controles fronterizos para evitar la introducción del extranjero, de especies que puedan portar enfermedad o producir plagas que afecten a los animales, vegetales y dañen la agricultura. Bien, ¿qué significa controlar estos traslados? Evitar que pasen ciertos animales o ciertas plantas que sabemos que van a dañar el ecosistema panameño. No las podemos dejar entrar al país. Y la restauración ecológica, cuando los ecosistemas sufren degradaciones graves y afectan la biodiversidad, se puede intervenir para recuperarla, diseñando un plan de restauración del área lo más parecido a su estado original. Este es un proceso lento que además puede requerir reintroducción de especies, flora y fauna que ha desaparecido de esa manera de esa área modificada por la acción humana. Vamos a decir que iban a hacer un puente o iban a hacer una carretera. Y la gente protestó para que no lo hicieran, pero ya habían cortado un pocotón de árboles y habían tumbado un poco de montañas. ¿Qué ocurre ahí? El gobierno tiene que tratar de restaurar ese lugar, meter animales nuevamente, buscar las plantas que eran ahí con semillas para volver que todo vuelva a crecer igual. Y eso toma un tiempo, pero es un método para evitar que desaparezca ese ecosistema. Bien, hasta ahí vamos a quedar.